Hola a todos. El 11 de febrero de 2016 se produjo el anuncio de la detección de ondas gravitacionales y es uno de los logros más importantes de la astronomía moderna. Se dijo en su momento, y es cierto, que es como si se hubiese ganado un sentido nuevo para poder estudiar el universo. De hecho, las ondas gravitacionales que se han detectado a partir de ese entonces han servido, por ejemplo, para profundizar en el mundo de los agujeros negros, para entender qué pasa cuando se fusionan dos agujeros negros, también para observar colisiones de estrellas de neutrones. Es decir, está siendo muy útil, recibe mucha atención por parte de los medios y es algo que además en el futuro se espera que pueda servir para estudiar, por ejemplo, el inicio del universo, estudiar qué pasó en el Big Bang, captando las ondas gravitacionales que se emitieron en ese instante, y por tanto estamos hablando de una herramienta que puede ser muy poderosa, que puede ayudar a avanzar enormemente en la comprensión del universo. Así que en este vídeo lo que vamos a hacer es hablar de qué son las ondas gravitacionales. Antes de empezar hay que decir que en el vídeo veréis que utilizo sobre todo imágenes de conceptos artísticos de estrellas, de neutrones, de agujeros negros, de colisiones de estrellas y neutrones, como es este caso, porque en realidad imágenes de ondas gravitacionales no hay. Pero al margen de eso hay que decir también que si en algún momento os encontráis un nombre que sea GW y una serie de números, son 6 números, estáis viendo el nombre de una onda gravitacional detectada en algún momento, porque ese GW es la abreviatura en inglés de Gravitational Wave, y lo que sigue después es la fecha en la que tuvo lugar en la forma de año, mes, día. ¿Por qué digo esto? Porque el 11 de febrero de 2016 se anunció la detección de ondas gravitacionales por primera vez. Es algo además que tiene mucho valor en cuanto a que ya a finales del siglo XIX se empezaba a jugar con la idea de las ondas gravitacionales. Einstein persiguió también todo este asunto. En algún momento llegó a decir, o parece ser que llegó a decir, que no estaba seguro de que se pudiesen llegar a detectar en algún momento las ondas gravitacionales, teniendo en cuenta la tecnología de la que él era consciente en aquella época. Evidentemente él no podía imaginar cómo iba a avanzar la tecnología en las décadas siguientes ni en el siglo siguiente, porque era un genio, sí, pero no era omnisciente. Y en ese momento ya se comenzaba a jugar con esa idea, pero hubo que esperar hasta el siglo XXI para que se pudiese producir esa detección, porque lo cierto es que hacía falta un equipo tremendamente sofisticado. Y aunque el anuncio se produjo el 11 de febrero de 2016, es cuando por fin ya se tenía la seguridad de que lo que se había detectado anteriormente era una onda gravitacional, la detección se produjo el 14 de septiembre de 2015. Es decir, 14092015, si lo dividimos en números correspondientes fecha, 1409 de septiembre y 2015 el año. En el caso de la denominación de la onda gravitacional, que se convirtió en GW, 15 de 2015, 09 septiembre, 14 día en el que tuvo lugar la detección. Y esa fue la primera onda gravitacional detectada. No ha sido la única, desde entonces se han detectado muchas, pero nos basta empezar con esa primera, y de hecho nos vamos a quedar con esa primera porque fue suficiente para hacerse una idea de lo que estamos hablando. Y antes de eso también hay que decir que ¿qué es esto de una onda gravitacional? ¿Qué es lo que sucede cuando se emiten ondas gravitacionales? La descripción técnica es básicamente que las ondas gravitacionales son perturbaciones generadas en el espacio-tiempo por una masa acelerada. Esto de forma técnica queda muy bien, pero para que nos entendamos, lo que quiere decir simplemente es que cualquier cosa en movimiento va a generar una onda gravitacional, una perturbación en el espacio-tiempo. El espacio-tiempo hay que recordar que es el tejido del universo. Es la esencia del universo, si lo queréis llamar así, está en todas partes, todo es espacio-tiempo. Y esa perturbación la podemos imaginar, y es una de las mejores formas de visualizarlo, como el efecto de tirar una piedra a un lago y las ondas que se producen, que viajan por la superficie del lago que está en calma, serían las ondas gravitacionales moviéndose por el espacio-tiempo. En el caso de las ondas gravitacionales, decía, una masa acelerada. Cualquier movimiento en realidad, nuestro propio movimiento, el ser humano emite ondas gravitacionales también, lo que pasa es que evidentemente son imperceptibles, son insignificantes. Hace falta recurrir a fenómenos extremos en el universo para que se puedan emitir ondas gravitacionales que se puedan detectar y que además se pueden detectar a muchísima distancia. Esto es importante porque en el caso de aquella señal de GW150914, la primera que se detectó, la primera que se anunció, lo que se detectó era la colisión de dos agujeros negros
a 1.300 millones de años luz del sistema solar. A 1.300 millones de años luz, es decir, sucedió hace 1.300 millones de años y como viaja a la velocidad de la luz, que es también la velocidad de la gravedad, ese es el tiempo que tardó en llegar a nosotros, 1.300 millones de años. Y cuando esas ondas llegaron aquí, el movimiento generado en los detectores de ondas gravitacionales que permitió detectarlo fue el equivalente a un desplazamiento de una milésima del ancho de un protón. Esto puede ser difícil de visualizar. Hay una analogía, no es mía, que a lo mejor ayuda, pero yo creo que tampoco nos sirve de mucho. Es como cambiar la distancia entre el Sol y Próxima Centauri, la estrella más cercana al sistema solar, por el ancho de un cabello humano. Es decir, el movimiento provocado por una onda gravitacional en el espacio-tiempo es mínimo, a pesar de que estamos hablando de la colisión de dos agujeros negros que además no eran precisamente pequeños, eran dos agujeros negros con masas de 29 y 36 masas solares, es decir, 29 y 36 veces la masa del Sol respectivamente, que al colisionar dieron lugar a un agujero negro de 62 masas solares, y claro, si sumamos los números, lo que nos sale es 65, y que emitió 3 masas solares de energía en forma de ondas gravitacionales. ¿Cómo se puede detectar algo como una onda gravitacional? Hace falta hablar brevemente de los observatorios LIGO. LIGO es la abreviatura de Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, es decir, Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser, que, aunque suena muy enrevesado, en realidad es muy sencillo. Esta es la instalación en Livingston de LIGO, de uno de los observatorios, y tiene una longitud de 4 kilómetros, y en la imagen veréis que hay dos brazos, uno lo tapo yo parcialmente, y en el interior de estos brazos, al final de cada uno de ellos, hay un espejo que lo que hace es rebotar la señal de un láser que está en el centro y que se dispersa, se divide a través de un espejo en dos direcciones, las de los dos tubos, hasta el espejo que está al final. Y lo que provocan las ondas gravitacionales al mover el tejido del espacio-tiempo, al provocar esa perturbación que es mínima, es un movimiento, un cambio en la distancia que separa a esos espejos del láser. Es una distancia mínima, en el caso del LIGO ya os digo, 4 kilómetros, y el cambio producido es de la milésima parte del ancho de un protón. Decía, para que nos hagamos una idea, sería como aumentar la distancia entre el sistema solar y Próxima Centauri en el ancho de un cabello humano. Y el movimiento es mínimo, es pequeñísimo, pero tenemos hoy en día la tecnología necesaria para poder captar esa variación provocada por el paso de una onda gravitacional. Estamos hablando de una onda gravitacional provocada por la colisión de dos agujeros negros a 1.300 millones de años luz, y que al llegar a la Tierra provoca en una distancia de 4 kilómetros un movimiento mínimo. Es que es muy difícil de imaginar, sinceramente. Y es una perturbación muy pequeña, pero lo suficientemente marcada, aunque suene raro, como para poder captarlo. Y además, los observatorios de LIGO están separados entre sí por miles de kilómetros de distancia para asegurarse de que si hubiese, por ejemplo, algún tipo de vibración que no fuese por una onda gravitacional, se pueda descartar, porque evidentemente no aparecerá a la vez en los dos observatorios. De hecho, no solo eso, sino también hay que ver el tiempo que separa a la detección de ondas gravitacionales de un observatorio y otro, porque si viaja a la velocidad de luz, si es una señal que viaja a la velocidad de luz, como es el caso de ondas gravitacionales, será de unos 10 milisegundos, unas 10 milésimas de segundo aproximadamente. Y eso es lo que se observó en las ondas gravitacionales detectadas el 14 de septiembre de 2015. Y vamos a volver un momento a esa colisión. Quedó un agujero negro de 62 masas solares. El descubrimiento en realidad es más importante de lo que parece, porque ya se jugaba con la idea, en ese momento y mucho antes, de que deberían existir sistemas binarios de agujeros negros, es decir, dos agujeros negros que se orbitasen mutuamente, y llegaría un momento en el que terminarían colisionando y fusionándose y dando lugar a un agujero negro mayor. La detección de esas ondas gravitacionales lo que hizo fue precisamente confirmar que sí, que efectivamente los sistemas binarios de agujeros negros existen. Pero además, en ese proceso, 3 masas solares del total de los dos agujeros negros que colisionaron se emitió en forma de energía de ondas gravitacionales. Y no solo eso, los investigadores que estuvieron trabajando en esa detección decían que en el último instante, en una fracción inferior a un segundo, en el último instante de esa fusión, se emitió la energía equivalente a 50 veces la energía emitida por todas las estrellas del universo observable.
Estamos hablando de unas cifras que son mareantes y nos sirven para darnos una idea respecto a lo que es la colisión de agujeros negros. Es un fenómeno extremo y es el tipo de fenómeno al que hay que recurrir para poder esperar detectar una onda gravitacional. Por eso decía, es verdad que sí, un ser humano, por ejemplo, al moverse emite ondas gravitacionales, pero evidentemente es algo que no se puede comparar con uno de los fenómenos más violentos que podemos observar en el universo. ¿Qué es lo que detecta LIGO? ¿Qué es lo que sucede cuando dos agujeros negros colisionan? Vamos a imaginar que tenemos dos agujeros negros muy cerca entre sí, orbitándose mutuamente, a una velocidad alta, por ejemplo a la mitad de la velocidad de la luz. Al moverse el uno alrededor del otro, emiten ondas gravitacionales, como ya comentábamos, y eso lo que provoca es que en ese proceso de orbitarse mutuamente, parte de la energía que tienen se pierda en forma de energía gravitacional y que por tanto la energía orbital disminuya. ¿Qué quiere decir eso de que la energía orbital disminuya? Simplemente que la órbita alrededor del otro objeto encoge. Y al estar más cerca, la velocidad a la que se orbitan aumenta, es todavía más rápida. Con lo que se emiten ondas gravitacionales más a menudo. Cuanto más rápido, más a menudo van a emitirse las ondas gravitacionales y se pierde, por tanto, más energía en forma de ondas gravitacionales y llega un momento en el que la velocidad es altísima, la distancia es mínima y en el espacio de menos de un segundo los dos agujeros negros se unen y se emite la última onda gravitacional que pone fin a todo el proceso de fusión. Esto lo que quiere decir es que empezamos con una frecuencia, una secuencia de ondas gravitacionales emitidas más o menos lenta y poco a poco va acelerando a medida que los agujeros negros se van acercando, hasta que finalmente terminan fusionándose y ahí termina el proceso con el nuevo agujero negro resultante, que en este caso era de 62 masas solares. Esto los observatorios LIGO lo detectan, digamos, ese cambio en la distancia del láser a través de los tubos, y también lo presentaron en forma de sonido, cómo lo escucha LIGO y cómo lo escuchamos nosotros. Y esto está publicado en un vídeo en YouTube. Yo lo que voy a hacer es poner el sonido. Suena primero con un tono muy grave, cómo lo detecta LIGO, después con un sonido más agudo para que nos hagamos una idea de cómo lo escucharía el oído humano. Está adaptado simplemente para que nos resulte más fácil escucharlo y percibir esas diferencias, y después se repite, es decir, vuelve a sonar tal y como lo escucha LIGO y después como nosotros. Y veréis que al final del sonido hay un aumento en la frecuencia, y ese aumento en la frecuencia es precisamente el momento final, el instante final, cuando los dos agujeros negros están orbitándose muy rápido y se fusionan. O sea que lo voy a poner y después lo comentamos. Eso es lo que publicaba LIGO en 2015 y que sirve para ilustrar eso. Lo que se está escuchando en realidad es cómo los agujeros negros van orbitándose cada vez a menos distancia, cada vez a más velocidad, y finalmente colisionan y se termina el proceso de fusión y se emite la última tanda de ondas gravitacionales mucho más rápidas, con un tono mucho más alto, y es lo que captan los detectores. Esto se ha hecho con otras colisiones de agujeros negros que se han detectado, es decir, se ha escuchado lo mismo, pero además lo interesante en toda esta historia es que LIGO también ha sido capaz de detectar, por ejemplo, colisiones de estrellas de neutrones, que era algo de lo que se hablaba en 2016 y que ha servido para ver que sí, que efectivamente las ondas gravitacionales pueden ayudar a estudiar también otros fenómenos, porque en el caso de una colisión de estrellas de neutrones, lo interesante, a diferencia de una colisión de agujeros negros, es que en el caso de agujeros negros no emiten luz, no hay nada que observar en el espectro visible o en el espectro electromagnético. En el caso de una colisión de estrellas de neutrones, sí. Y lo que se ha podido ver en colisiones de estrellas de neutrones es, por un lado, las ondas gravitacionales detectadas por LIGO y, por otra parte, con los observatorios de todo el mundo, el lugar del cielo en el que se produce esa colisión y qué es lo que se observa, por un lado, en ondas gravitacionales y, por otro lado, qué es lo que sucede en el espacio cuando se observa a través de telescopios que observan diferentes partes del espectro electromagnético. Y por tanto está ayudando a profundizar también en fenómenos como la colisión de estrellas de neutrones, que es algo a lo que se le llama una kilonova. Hay una combinación que también debería suceder. Evidentemente, una colisión de estrellas de neutrones quiere decir que tenemos un sistema binario de estrellas de neutrones, es decir, dos estrellas de neutrones que se orbitan mutuamente y terminan colisionando. Queda la colisión de una estrella de neutrones con un agujero negro, porque tiene sentido suponer que si puede haber sistemas binarios de agujeros negros y sistemas binarios de estrellas de neutrones,
debería haber también sistemas binarios formados por una estrella de neutrones y un agujero negro. Y hay que decir que la colisión entre una estrella de neutrones y un agujero negro se detectó por primera vez en 2021, en junio de 2021 es cuando se anunció. De hecho, fueron 2 detecciones diferentes con solo 10 días de diferencia y que permiten confirmar que lo que se sospechaba es cierto. Sí, también hay sistemas binarios entre estrellas de neutrones y agujeros negros. Y esto ya veréis que solo hay una imagen que no estoy en cámara porque me he dado cuenta al editar el vídeo de que lo grabé mal. Y claro, las condiciones de iluminación ahora cuando estoy editando no son las mismas y va a quedar raro, entonces simplemente he puesto la imagen, el concepto artístico de esa fusión para hacer esa aclaración. Pensando en el futuro, al margen de seguir profundizando en la colisión de agujeros negros y ha permitido ver, por ejemplo, que hay sistemas en los que los agujeros negros no tienen la misma masa o una masa parecida, 29-36 no es mucha diferencia, sino que puede haber un agujero negro muy masivo y otro mucho menos masivo en ese sistema, también está sirviendo para profundizar en todo ese campo de estrellas de neutrones y, con la vista puesta en el futuro, se está pensando en intentar detectar cosas como las ondas gravitacionales emitidas en el Big Bang, porque nos pasa lo mismo que con los agujeros negros, salvo que en este caso, además, por la distancia extrema a la que se encuentra la radiación de fondo de microondas, es lo más lejano que podemos ser en el universo, y el Big Bang se produjo hace 13.800 millones de años, es el tiempo que las ondas gravitacionales emitidas por el Big Bang deberían haber estado viajando hacia nosotros, y son ondas gravitacionales que no son sencillas de detectar, pero que podrían ser una ayuda muy importante para entender qué sucedió en los primeros instantes del universo. ¿De dónde vendrían las ondas gravitacionales del Big Bang? Hay un momento en la secuencia del Big Bang, que es la inflación, en el que lo que sucedió fue que en un instante muy inferior a un segundo, el universo pasó de tener un tamaño parecido al de, por ejemplo, un átomo, a medir varios años luz. Fue un proceso rapidísimo en el que el universo creció de una manera exageradísima y en el que se tuvieron que emitir ondas gravitacionales de alta frecuencia. Es el nombre que se les da porque las ondas gravitacionales emitidas por colisiones de agujeros negros, por ejemplo, son de baja frecuencia, y detectar las ondas gravitacionales de alta frecuencia es algo bastante más complicado. No basta con algo como LIGO, de hecho se está probando detectores que puedan ser capaces de detectar esas ondas gravitacionales de alta frecuencia, y en el momento en el que hago este vídeo, de hecho, se ha publicado un estudio hace unos días en el que se anuncia que se han detectado 2 posibles señales que no está muy claro que podrían ser, y que es verdad que una posibilidad es que sean ondas gravitacionales que serían de alta frecuencia y que podrían pertenecer al Big Bang, pero los propios investigadores lo que dicen es que en realidad no pueden asegurar algo así porque no es más que un detector lo que han construido, que está explicado en el blog. Si os interesa, el artículo está enlazado en el vídeo para que lo podáis leer. Lo he publicado esta misma semana y está enlazado el estudio también en ese artículo para que le podáis echar un ojo si os pica la curiosidad, en el que lo que dicen es simplemente eso, que han construido un detector que es un cristal de cuarzo en una cámara de resonancia y que ha captado 2 señales que podrían ser ondas gravitacionales, sí, pero podrían tener otras explicaciones, como por ejemplo los rayos cósmicos, que son un fenómeno muy familiar y que no tienen nada que ver con el inicio del universo. Pero se está trabajando en esa dirección, ya se está empezando a dar los primeros pasos y se está hablando de que si se construyen más sensores como este en otros lugares del mundo, etcétera, quizás podría servir para ver si ese tipo de señales realmente podrían pertenecer al Big Bang, si se detectan más, y permitir el estudio de los primeros momentos del universo. Esto al final lo que quiere decir es, las ondas gravitacionales son, por tanto, para resumir, el efecto, las perturbaciones producidas en el espacio-tiempo, en el tejido del universo, por una masa acelerada. Cualquier movimiento, por ejemplo un ser humano moviéndose, va a emitir ondas gravitacionales también, y que recorren el espacio-tiempo como si fuesen las ondas en la superficie de un lago cuando tiramos una piedra, que se van expandiendo, recorren todo el lago hasta que llegan a la orilla. Sería algo muy parecido, es un ejemplo que además es muy fácil de visualizar, y el estudio de esas ondas gravitacionales es lo que permite entender, por ejemplo, qué sucede en el proceso de fusión de los agujeros negros, cuál es el resultado de esa fusión, qué pasa cuando colisionan 2 estrellas de neutrones, qué pasa cuando colisiona una estrella de neutrones con un agujero negro, que es el tipo de detección que todavía está pendiente, pero que parece que es cuestión de tiempo que se termine detectando, y que podría servir también para estudiar cosas como el Big Bang, como ese periodo de inflación, como qué es lo que pasó en los primeros instantes del universo, que es algo que no se puede estudiar de ninguna otra manera, solo se podría a través de las ondas gravitacionales, y por tanto
resulta un campo muy interesante, muy nuevo también, porque se anunció la detección del primer conjunto de ondas gravitacionales en 2016 y que eso quiere decir que nos va a dar muchas sorpresas y supongo que muchas alegrías en los próximos años, pero todavía estamos en los primeros pasos y sin embargo ya deja hallazgos que son muy interesantes. Así que ahora ya sabéis qué son las ondas gravitacionales y como ya habréis visto en el vídeo, el podcast de esta semana de Un viaje por la Vía Láctea está centrado en el sistema de TRAPPIST-1, que es uno de los sistemas de exoplanetas más interesantes que se han descubierto en los últimos años y que está resultando muy llamativo, muy intrigante. Así que este es uno de los podcasts que también está disponible para todo el mundo, igual que el de hace 2 semanas. Y si os interesa, si os pica la curiosidad, estáis más que invitados a escucharlo, espero que os guste. Y al margen de eso, poco más que añadir, porque, como siempre, ya he ido metiendo los recordatorios en el vídeo, así que lo único que me queda deciros es que muchas gracias por estar ahí semana a semana, muchas gracias por vuestros comentarios, por participar en la comunidad, por ser parte de ella. Espero que el vídeo os haya gustado. Y eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. ¡Nos vemos!